PP1, disposiciones constructivas. Bueno, vamos a hablar de las barras y cómo se disponen las barras en la sección. Entonces, vamos a hablar de barras, fíjense que las vamos a denominar como DB del 6, es decir, una diámetro de barra del 6. El DB, ustedes por ahí, si están en alguna obra hoy, las denominamos como Phi del 6, Phi por la letra Phi porque indica el diámetro. Pero a partir de que utilizamos el nuevo reglamento CIRSOC, Phi es un coeficiente que está destinado a otra condición, a otra aplicación. Entonces el diámetro de la barra nosotros lo vamos a denominar DB6. DB6 tiene 6 milímetros de diámetro y a esto le corresponde, si hacemos pi por 0,6 al cuadrado dividido 4, 0,28 centímetros cuadrados. Es el área que aporta una barra del 6. Tenemos DB8, los valores comerciales, digamos, DB del 10, DB del 12 y saltamos a DB del 16. 10. Tiene 16 milímetros y un área de 2.01 centímetros cuadrados. Y como somos ingenieros, usamos 2.01 centímetros cuadrados cuando calculamos el área. La del 20, bueno, 314, la del 25, 32 y 40. En una obra de vivienda o de oficinas, una obra, digamos, hasta edificios, vamos a ver diámetros de 25. Es decir, ustedes no adopten, si están haciendo una obra pequeña, cuando se reciban, ni diámetros del 32 ni del 40. Si usamos un puente, un viaducto, para obras más importantes, sí se utilizan, o que son dimensiones más importantes, utilizamos diámetros del 32 o del 40. En esta práctica, en particular, como vamos a manejar ejemplos para que ustedes adopten la armadura sin saber todavía cómo funciona la resistencia de la sección, vamos a permitir que usen diámetros del 32 y del 40, pero siempre vamos a tratar de tener diámetros menores de 25, menores o iguales. Fíjense, este es lo que denominamos un diagrama unifilar, es un esquema en el cual las columnas las estamos identificando con un cuadradito, con un redondito, nada, con un punto que esté más ennegrecido como para poder saber dónde están los apoyos, los puntos fijos de este entrepiso. Como línea, por eso llamamos unifilares, estamos indicando las vigas. Esta viga apoya en la columna 4 y en la columna 5. La viga 5 apoya en la columna 4 y en la columna 1. Si observan, la viga 2 está apoyando en la columna 3 central, pero fíjense, ¿a dónde apoya? Apoya en una viga. A este apoyo de la viga 2 en la viga 5, en este punto, lo denominamos apeo. Es un apeo, monta la viga 2 sobre la viga 5. Entonces así tenemos definidas viga 1, viga 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego tenemos, voy a ir borrando para que no se ensucie tanto el dibujo. Entonces, identificamos las columnas, que son los puntos fijos, las vigas, que son elementos que aportan rigidez flexional, es decir, a la deformación, y después tenemos las áreas encerradas por las vigas, que constituyen los apoyos, que son las losas. Entonces, con estas líneas identificamos las áreas que representan a las losas. Fíjense que aparece acá un circulito. Bueno, se disparó esa línea, que tiene unas líneas cruzadas. Y esta L4 tiene solamente una línea en esta dirección. Y vamos a ver la losa 1, que la pasé por alto, en la cual tenemos los bordes que están con línea punteada. Eso significa que es un apoyo libre, es decir, ahí no hay viga, la losa vuela. Tiene 3 bordes libres que están en el aire y solamente apoya en una parte de la viga 5. Es lo que denominamos una losa en voladizo, un balcón. En ese caso, fíjense que la luz de las losas en voladizo de hormigón convencional, es decir, que no está pretensado, se manejan en el orden de 1 metro, 1,30 m. 1,50 m, bueno, es bastante exigido. ¿Por qué se limita esto? Por la deformación.
porque un voladizo, una losa en voladizo es muy deformable. Entonces puede ser que los números nos den, pero la deformación puede ser excesiva. En general, cualquier estructura se calcula que sea resistente, pero también debemos verificar que en servicio las deformaciones sean aceptables, se manejen dentro de valores aceptables, que son valores o reglamentarios o que tienen que ver con el uso de la estructura. Entonces, esta es una losa en voladizo. Fíjense que hay una media circunferencia y está indicada la dirección del armado, que es hacia el apoyo, porque digamos, es una losa que vuela desde la losa L2. Bueno, ¿por qué o cómo sabemos que una losa trabaja en dos direcciones o en una dirección? ¿Qué queremos decir con que trabaja en una dirección? Tenemos que pensar en las deformadas, porque cualquier estructura lo que hace es deformarse. Y nosotros vamos a cuantificar esa deformación a través de un momento flector. Entonces sabemos dónde van a estar los esfuerzos y con eso vamos a ver cómo hacemos resistente o cómo distribuimos la armadura en esta estructura para que resista esa solicitación. Si tenemos la losa L2, fíjense, apoyada en la viga 1, en la parte de la viga 5, viga 2 y viga 6, digamos que tiene apoyos en todo su perímetro. Si observamos su curvatura, después vamos a ver un dibujo que va a ir reafirmando este concepto, vamos a ver que su deformación tiene doble curvatura, es decir, que tiene curvatura en esta dirección y en esta dirección, en las dos direcciones. Entonces, si se deforma en las dos direcciones, va a estar solicitada en las dos direcciones. Por eso decimos que es cruzada, tendrá armadura principal en las dos direcciones. ¿De qué depende eso? Depende de cuán rígidos sean los apoyos. Los apoyos, ¿quiénes son? Los apoyos de las losas son las vigas, en este caso, en un entrepiso con vigas. Entonces no es lo mismo que la viga 1 sea de 30 centímetros de altura a que la viga 1, que fíjense tiene 6 metros 10, tenga 70 centímetros de altura. Si ustedes recuerdan, me voy a la viga 4. ¿Se acuerdan cómo es la deformación en una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida? A ver, 5 sobre 3,84. No es un lápiz, es mi dedo, por eso cuesta. Esto es la carga por L a la cuarta sobre el módulo de elasticidad, en este caso del hormigón, dividido el momento de inercia de la sección. Digamos, la sección 4, ahí está la losa, y es una viga con estas dimensiones. Si me olvido de la losa y la trato como una sección rectangular, tiene una altura H y un ancho B. ¿Sí? El módulo J, el momento de inercia J, es B por H cubo dividido 12. J es B, H cubo dividido 12. Está dividiendo acá abajo. Fíjense, a mayor luz, la deformación es mayor, pero por L a la cuarta potencia. Entonces, si yo quiero bajar esta deformación, si tengo una luz determinada, lo que tengo que hacer es subir el momento de inercia para que la deformación o la flecha disminuya. ¿Cómo aumento el momento de inercia J? Lo puedo aumentar con el ancho o con la altura, pero fíjense que la altura está elevada al cubo. ¿Qué nos conviene? ¿Aumentar el ancho para aumentar rápidamente el momento de inercia o aumentarle la altura? Altura. La altura, obviamente. Entonces, nosotros si tenemos, cuanto más larga sea la viga, más alta la tendremos que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno le 6 metros de luz, después veremos cómo se predimensiona, pero vamos a tener más altura de viga. Si el arquitecto, por ejemplo, dice, no, yo quiero no superar una determinada altura porque va a un cielo raso plano y no quiero que se vea la viga debajo, nos va a decir, dale el ancho que quieras, todo el ancho que quieras, pero no pases de esta altura. Y eso a veces es imposible. O sea, si no pongo una columna intermedia que me achique la luz, para que la flecha disminuya, dándole el ancho necesito demasiado ancho y nunca va a ser efectivo para que esa viga realmente sea apoyo de la losa. Porque si no, ¿qué pasa? Acá, lo que hablamos de la viga chata,
los arquitectos quieren un fondo plano de losa. Entonces nos dicen que hagamos esto. Después esto se completa con el contrapiso, nivelan, carpeta y piso, entonces dicen la viga no se ve, pero una viga no es viga porque nosotros la llamemos viga. Es viga para esta losa si genera realmente un apoyo, y con esta altura no tiene rigidez suficiente como para darle apoyo a la losa, y se deformaría junto con la losa. Ahora bien, vamos a estar en el supuesto que todas las vigas de este esquema son vigas rígidas, es decir, que tienen una altura que está relacionada con la luz que deben cubrir y son suficientemente rígidas a flexión como para brindarle apoyo a las losas. Si tenemos presente esta hipótesis, que es importante que la cumplamos, para decir que esta losa que es alargada, donde el largo es 6,10 y el ancho es 2,80, funciona en una dirección. ¿Qué quiere decir? Que su curvatura es en esta dirección. En esta otra dirección es mucho menor. A tal punto que yo podría decir que es despreciable la curvatura en el lado más largo. Entonces, en ese caso es como que hay una armadura principal que la vamos a colocar, no me gusta el amarillo, que la vamos a colocar en esta dirección. Y en la otra dirección va a ir una armadura que se denomina de repartición. En cambio, cuando hablamos en la losa 2, vamos a tener curvatura en las dos direcciones, así que vamos a tener armadura en esta dirección y armadura en esta dirección. Después vamos a ver en qué caras se ubican y cómo sería. En el caso del voladizo, si hablo, el voladizo es así, bien, va a tener una deformada, así. ¿Dónde les parece que iría la armadura que resista, que tome las tracciones? Es decir, la armadura siempre hay que pensar va a estar donde están las tracciones. La armadura se necesita acá arriba. Siempre hay que mirar la deformada para saber identificar dónde están las tracciones y ahí es donde van a ir las armaduras. Entonces, supongamos que tenemos este esquema definido, debemos analizar qué cargas hay sobre las losas. Y las cargas que tenemos son las cargas que tienen que ver con el peso propio del hormigón, que tienen que ver con su espesor, y con la carga permanente, que son cargas constructivas, es decir, el contrapiso, la carpeta, piso, el cielo raso. Tenemos contrapisos de distintas características, es decir, cuando uno va a hacer el análisis de carga que está aplicada sobre la losa o sobre cada uno de los elementos de la estructura, hay que hablar con el proyectista y que nos diga qué materiales se van a utilizar, qué espesores, para poder determinar exactamente cuáles son las cargas que va a tener en el futuro esa estructura. Y a su vez también tenemos que ver cuál es el destino. Por ahí, fíjense que hablamos de sobrecargas de uso, es lo que el reglamento denomina cargas vivas, que tienen que ver con el destino del local. Puede ser una oficina, puede ser una biblioteca, ahora ya irían cayendo en desuso las bibliotecas donde se apilan papeles o los archivos, ¿no? Ahora que es todo digital, va a parar todo a la nube. Eso sería para nosotros una mejora, pero siempre hay depósitos en donde se acumulan artículos y que es una carga importante tener en cuenta sobre el entrepiso. Todas estas cargas están tipificadas en el reglamento o bien uno las puede determinar con el proyectista cuáles son las cargas de uso que pretenden utilizar o tener en esa estructura. Cuando la losa se curva, se deforma, ahí tenemos que la carga va a pasar a las vigas, como una carguita distribuida. Las vigas se flexionan y le van a transmitir su carga a través de las columnas, que son elementos predominantemente comprimidos. Si este entrepiso se repite, apilamos una serie de entrepisos, es decir, en un edificio, las columnas van acumulando las cargas de toda la estructura. Entonces van a fijarse que las columnas en los pisos superiores son más pequeñas y a medida que vamos acumulando carga van aumentando su dimensión hasta llegar a la fundación.
y después en la fundación, a través de algún sistema de fundación, pilotes o bases o plateas, se va a transmitir al suelo, que tendrá que estar definido por el estudio de suelos, el informe geotécnico, a ver qué condiciones hay en el suelo para elegir la fundación. Este es un aspecto de una obra pequeña, donde el encofrado es de madera. Es una obra, para mi gusto, un tanto desprolija. Acá abajo ven el banco donde donde está el carpintero o el armador y va doblando todas las armaduras. Creo que es una pila de estribos. Acá están cortadas barras rectas, que pueden ser de las columnas o a lo mejor de la misma losa. Ya deberían estar identificadas. Lo que tiene esto de extraño es que fíjense que por lo general, cuando se realiza el hormigonado en un entrepiso, obviamente no se hormigona toda la estructura entera. Por lo general se hormigonan columnas, vigas y losas, y se hace una junta en el lomo de la losa para arriba, es decir, la columna se hormigona desde el piso inferior hasta el lomo de las vigas. Fíjense que en este caso sigue el hormigón, se hormigonaron las columnas y después se encofra y se va a hormigonar las vigas con las losas. Por ahí no tienen encofrado, es una manera de llegar con puntos fijos. Estos ya serían puntos fijos. Si nosotros tenemos todas las columnas que están encofradas y a su vez la solera, bueno, hay que rigidizar con cruces y con apuntalamientos transversales para que el entrepiso, en el momento de realizar el colado del hormigón, no se mueva y se pierda el plomo de las columnas. En este caso, fíjense que está armada la solera, que sería el fondo de la losa, la armadura lateral de las vigas y está el encofrado de la columna superior. Y en este caso están hormigonando desde el fondo de losa hasta el otro fondo de losa. Y si observan acá, hay unos pelos, así se denominan, pelos o chicotes o armadura en espera, porque el piso siguiente hay que empalmar esa armadura para seguir con el resto de la estructura. Si el corte se hace en las columnas. En las columnas se puede hacer el corte, como la carga es axil, es perpendicular al área, el corte del hormigonado, de la junta constructiva, es en una misma sección. Esta es otra estructura, un hormigón muy buena terminación. Si se fijan, acá hay vigas principales, que son más grandes, y hay losas, yo no sé si estarán armadas en esta dirección, y acá podemos ver las vigas. Quizás acá sea una losa muy alta, pero puede hacer un engrosamiento del borde. Acá tenemos una viga. Cuando la viga vuela, es viga en ménsula. ¿Sí? Cuando la losa vuela, es losa en voladizo. Acá lo mismo, están hormigonadas hasta el fondo de losa. Fíjense los chicotes acá, o la armadura en espera para empalmar el piso siguiente. Y si observan acá el lateral, fíjense que tenemos la losa y una viga hacia abajo. Y acá hay como, esta losa está más baja que la losa contigua, forma como una Z. Lo dejamos ahí, después vamos a ver un ejemplo un poquito más claro. ¿Cuál es el procedimiento de cálculo? Es decir, ¿cómo encaramos el cálculo de una estructura? Bueno, primero se reciben los planos de arquitectura, es decir, hay que tener todas las plantas. Por lo general se repiten las plantas, son plantas tipo, o algunos se repiten, o se repite todo siempre el mismo piso. Fíjense que acá van variando los balcones, así que las plantas tipos, no, son dos tipos que se van intercalando, entonces tenemos que tener cortes, las plantas tipo o las distintas plantas, la planta baja y el nivel superior, porque fíjense cómo se achica la superficie, y acá tenemos un zoom, un salón de usos múltiples, por ahí tenemos luces más grandes, hay que hacer algún apeo de columna. Un apeo de columna es cuando la columna apoya en una viga.
Esa viga, obviamente, si va a recibir una carga concentrada, tiene que tener suficiente rigidez. Entonces, cuando conocemos bien la estructura, la arquitectura, conocemos los materiales, ahí comenzamos a mirar la planta y a ver cómo hacemos la distribución de losas, vigas y columnas. Obviamente uno empieza viendo dónde puede colocar las columnas, cuáles son los puntos. El arquitecto, por ejemplo, fíjense acá estos redonditos, ya previó unos lugares para poner unas columnas, flor de voladizos. Entonces uno va viendo dónde se pueden colocar las columnas, que serían los puntos fijos que van a llegar hasta la fundación, y cómo distribuir las vigas en función de la distribución arquitectónica, de manera de tratar que este ambiente quede sin ser cruzado por ninguna viga. Eso es en el caso en que no se haga un cielo raso suspendido. Por lo general la altura de los entrepisos está limitada porque a menor altura puedo hacer más pisos, tiene que ver con la ordenanza municipal, entonces no pueden hacer un entrepiso muy alto para esconder la viga porque están perdiendo la posibilidad de hacer más departamentos. O sea, uno está con puntos de vista. Entonces, una vez que conocemos el proyecto y los materiales, ahí se hace el proyecto de la estructura y hay que tener en cuenta qué pasa en la planta baja. Por si hay que hacer alguna estructura de tránsito. Quiere decir, yo vengo con todas las columnas de la planta tipo y quizás en la planta baja haya que hacer un acceso para una cochera y en ese caso hay que plantear una estructura para pasar de tener 10 columnas a tener 8 columnas. Alguna tiene que apear para permitir el paso de la cochera. Bueno, este es un entrepiso bastante jugado, pero si observamos tenemos columnas que están marcadas en rojo, los tabiques de los ascensores, y entre estas columnas que están en rojo tenemos vigas que unen a las columnas. Pero si miramos el resto, acá también, las que unen las columnas 25, 26 y 27, ahí hay vigas. Pero hay otro sector donde no hay vigas, es decir, directamente la losa está apoyada en las columnas. Eso se denomina un entrepiso sin vigas, que lo vamos a ver al finalizar el segundo curso. En ese caso, fíjense que las columnas están bastante regularmente dispuestas. Al estar bastante cerca, entre comillas, digamos, se genera toda esta zona como una zona más rígida que el centro de la losa. Así funciona. Y fíjense que tenemos en rayadito esta zona más finita. Este rayadito acá indica que la losa está descendida. Es decir, acá viene un nivel de losa, baja, y acá sigue otro nivel de losa. Es decir, se genera un quiebre. Seguramente este quiebre después lo van a nivelar con un contrapiso, por alguna razón, quizás para tener el cielo raso debajo de los balcones plano, de hormigón visto, bueno, de lo que sea. Ahí tenemos un lugar de una discontinuidad geométrica, y bueno, que hay que tenerla en cuenta. Una vez que uno define la estructura, entonces seguimos con el análisis de carga, que es lo que decíamos, es decir, saber cuál es el peso propio de la estructura, que por lo general el SAP o cualquier programa de cálculo, uno tiene, como es una estructura hiperestática, se va a hacer un predimensionado, ya sabemos, y después vamos a fijar pautas para hacer un predimensionado, es decir, determinar de antemano qué altura de losa, qué dimensiones de viga, y estimar las dimensiones de columna para que la estructura esté perfectamente definida y se pueda resolver. En un hiperestático necesitamos conocer las dimensiones de cada uno de los elementos. Entonces, con ese predimensionado, lo que el programa hace directamente es calcular el peso propio. Sabe que le indicamos que el peso específico, unitario del hormigón es 2,4 toneladas por metro cúbico o 24 kilonewton por metro cúbico, y entonces el peso propio de la estructura de hormigón lo tenemos definido. No tenemos que incorporarlo como carga. Pero sí el peso de los contrapisos, que ya dijimos, pueden ser contrapisos livianos, pueden ser, o sea, con isocret, bueno, distintos, lo vamos a ver un poquito cuando veamos el proyecto de la casita, así lo denominamos, los pisos,
y el cielo raso. Y luego las sobrecargas que tienen que ver con el destino del local. En los balcones se consideran 500 kilos por metro cuadrado, ¿no? No sé cuánto pesan ustedes, pero serían 5 personas de 100 kilos en un metro cuadrado. Medio difícil el volumen con el peso, pero esa es la carga que se considera en los balcones por una razón de que es posible que estén sobrecargados los balcones, hay un desfile, hay un recital, bueno, puede suceder que hay una fiesta, que estén sobrecargados en esa magnitud los balcones. Para baños, comedor, dormitorio, cocina son 200 o 0,2 toneladas por metro cuadrado o 2 kilonewton por metro cuadrado. Entonces con eso, ¿qué nos falta? Con eso tendríamos las cargas sobre las losas y después tenemos que poner los pesos de mampostería, dónde están los muros, ver qué carpinterías hay, a ver si hay ladrillo visto, qué tipo de ladrillo hay. Entonces, calculamos cuáles son las cargas de uso, estaba diciendo las cargas de los muros o de la mampostería o si hay algún revestimiento de piedra, bueno, todos esos datos hay que mirarlo, hay que ver bien cuáles son las alturas de los muros, las alturas de entrepiso y se carga la estructura. Se corre con ese predimensionado y obtenemos las solicitaciones. Pasamos a la siguiente. Y ahí, este es el aspecto que van a tener, por elementos finitos se resuelve la estructura y la losa tienen este aspecto. Fíjense que ahí al costado, vos no la tenés, pero yo había traído la estructura. En realidad estos puntos verdes son los momentos positivos, digamos, es donde la losa se flexa, se flexiona con una curvatura hacia abajo. Tenemos la parte inferior de la losa traccionada. Voy cargando el programa. Bien, entonces ahí, por ejemplo, en la primera flecha tengo 25 kilonewton metro, que sería en la dirección X, la curvatura, el momento flector que está midiendo esa curvatura, esa deformación. Esperen que pongo la clave mientras se carga. Ahí va. Y entre zonas verdes tenemos momentos negativos, que es donde están ubicadas las columnas. Esto es a modo nada más que de ir entrando. No vamos a, esto lo van a ver y la mejor manera de entenderlo es hacerlo y lo van a hacer en el CEP, que es el cálculo de una estructura de la vivienda que vamos a proyectar en hormigón armado 1. Pero así vamos a obtener las solicitaciones en las losas. Una vez que uno tiene las solicitaciones, entonces dimensiona, las losas se dimensionan a flexión y se dispone la armadura. En el caso del trabajo, vamos a ver por qué, como bien dice Gabriel, nosotros decimos kilonewton metro, que es la unidad de momento flector, por metro. Porque la losa, lo que vamos a hacer, no puedo dibujar ahora, pero en un segundito se va a cargar, vamos a tomar una faja de 1 metro en la dirección de X, por ejemplo, por donde están estas manchas verdes. Vamos a tomar una faja de 1 metro. Entonces el valor del momento van a ser 25 kilonewton por metro en esa faja de 1 metro. Entonces se va a dimensionar las armaduras en la losa. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Avanzo? ¿Puedo avisar? Avanzamos. ¿Cómo? Dale. Ahí. Ahí. Qué lástima, si yo quería dibujar acá bastante. Esta es una viga. También el programa, recién vimos el aspecto de los elementos finitos y vemos en el plano como si fuesen las curvas de nivel, cómo se distribuyen los momentos en la dirección de X y también podemos ver en la dirección Y, en la dirección perpendicular. Entonces vamos dimensionando, vamos teniendo la curvatura en una dirección, el valor del momento en esa dirección. Y lo mismo en la dirección opuesta. Y con eso vamos eligiendo las armaduras. Tanto las vigas como las columnas en el modelo se van a diseñar o a definir como elementos, barras, lineales. Las losas son planos y por eso se representan con elementos finitos. Pero las vigas y las columnas para nosotros van a ser barras, elementos lineales. Entonces, en ese caso, como ustedes ya habrán utilizado en estructuras, ven la viga y
grafican el diagrama de momento flector y los diagramas de corte. Entonces las vigas se van a dimensionar predominantemente a flexión y a corte. Las losas vamos a hacerlo solo a flexión porque el corte es muy pequeño, ¿no? A punto que lo vamos a despreciar. No hay armadura de corte. Donde está la lupita o está el puntero. Ahí se está cargando, pero bueno, acá todo es lento. Y del otro lado sigue la... Ahí lo ves, lo que dibujé. Ahí estamos. Entonces, ahí tenemos momento positivo, fíjense en el tramo, ahí hay un momento positivo. Y en el apoyo tenemos un momento negativo. A ver, uno. Ya tenemos, donde está el momento positivo, el diagrama, ahí está, ¿ven? Ese es un momento positivo. Entonces, cuando hay momento positivo en esta viga, la tracción es inferior. Así que las armaduras principales, digamos, van a ir en la cara inferior de la viga. En cambio, si hacemos lo mismo y dibujamos en el apoyo, las dos flechitas traccionan la cara superior. Entonces, la armadura va a ir en la cara superior de la viga. Entonces, si observan, fíjense que hay unas rayitas, no sé cuán grande se ve en la pantalla. ¿Cuál? Para ver las armaduras. Las armaduras. En el tramo hay, no sé, creo que eran 2 del 12 que van de punta a punta, es decir, punta a punta sería de una columna a la otra columna del apoyo, creo que a la izquierda dice 2 del 12. Acá. Y después, eso. Siempre hay que poner una armadura por esquina, porque nosotros después tenemos que atar los estribos, o sea que siempre hay una armadura mínima, una en cada esquina de la viga, tanto en la cara superior como en la cara inferior. A ver. Ahí está. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que los estribos tenemos que colgarlos siempre para atarlos de una armadura superior, esos dos fierritos que los llamamos perchas, cuando no es necesaria. Al tener un momento positivo lo vamos a resolver con armadura inferior, no necesito armadura superior si está el hormigón comprimido. Pero siempre hay que poner un mínimo que es para poder atar los estribos. Estribos se colocan en todo el largo de la viga. Ahora, si pueden ser que sea una distribución constante, es decir, tomo el corte máximo y con la necesidad de ese estribado máximo lo dispongo en todo el largo de la viga, o puedo ir sectorizando en función de la magnitud del diagrama de corte. Pero en toda la viga siempre hay estribos. Sí. Bueno, entonces fíjense que hay una armadura mínima entonces que va de columna a columna y donde está la panza, para decirlo coloquialmente, del momento flector, la parte mayor, ahí se adiciona una armadura. A ver. ¿Ven que acá hay más armadura? Hay una armadura que dice 2 del 8, posición 9, y acá abajo hay 2 del 12 que van de apoyo a apoyo, y acá se adicionan 2 phi. ¿Ven que dice phi? Esto es por la denominación anterior. O sea, ustedes se pueden encontrar con el phi, y en este caso el phi es el diámetro de la barra. Nosotros, con reglamento nuevo, hablamos de dB. Entonces ahí tenemos 2 del 12 que van de punta a punta y 2 del 10 que van desde este punto a este punto. Tienen que ver, bueno, no coincide con la distribución o la forma del diagrama de momento que dibujé, pero es para un diagrama positivo más grande, más largo. Y lo mismo, tengo 2 del 8 arriba, donde el momento es positivo, no necesito armadura arriba, pero sí tengo que poner una armadura para poder atar los estribos y que se mantengan en su lugar. Y hay un adicional en el apoyo para tomar este momento negativo, que son 3 barras del 12, además de las 2 del 8. ¿Correcto? Ahora, si hablamos del corte, como decía uno de ustedes, si hablamos del esfuerzo de corte, ¿se acuerdan cómo es el diagrama de corte? Tenemos un diagrama de corte que hace así. El corte máximo está acá.
Entonces yo tendría que poner más estribos acá, porque estas barras, ya, si yo tengo una viga con un estribado y las perchas superiores y la armadura inferior, esta sección y esta sección son las que van a tomar el esfuerzo de corte. Entonces, cerca del apoyo continuo voy a tener necesidad de más armadura de corte en estos lugares también, y a medida que me aproximo a la parte central puedo tener menos estribos, y en ese caso significa que podría distanciarlo dentro de los valores reglamentarios. En vigas chicas uno toma el mayor esfuerzo de corte, dimensiona los estribos y lo distribuye en toda la luz de la viga. Es como decir que tengo un valor de corte resistente constante, para un sentido y en el otro sentido. A veces no vale la pena hacer una distribución variable porque eso significa, pueden haber errores, más atención, o directamente en vigas chicas hacemos toda con la misma distribución y es más rápido. A veces el tiempo es costo también. Entonces después se arma, se dimensiona, ¿no? Ya estamos con haberlo dimensionado, se identifican las posiciones y se identifica cuál es la forma de cada barra. Por ejemplo, esta posición 1 tiene una patita, la barra de 10 centímetros, 630, la barra es de 12 milímetros, son 2, el largo total es 640, es decir, el armador lee 640, de las barras vienen de 12 metros. Corta 6 metros 40 y después las dobla con una patita de 10 y un largo de 630. La longitud total que necesita, y esto es para el cómputo y para hacer la previsión de hierro en la obra, es 2 por 640, 1280. Así hacemos para cada posición. Fíjense que acá tenemos el estribo con una patita de 10, bueno, se identifica la cantidad o para qué vigas son, y acá vamos teniendo cuál es la longitud total que vamos acumulando para cada diámetro. Entonces así después hacemos por diámetro qué longitud necesitamos, consideramos un desperdicio y determinamos cuántas barras necesitamos en la obra para un entrepiso. Volvamos a nuestra losa armada en una dirección. ¿Por qué estaría esta losa armada solamente en la dirección X, ¿no? Si llamamos X, ¿por qué se les ocurre? ¿Cómo sería la curvatura de esta losa? Ahí la dejo. Vamos, participa alguno. Paralelo al eje X. Porque no tendría nada de curvatura en el eje Y. ¿Y por qué no tiene curvatura en el eje Y? Porque no hay ningún apoyo que genere momentos en ese sentido. Claro, no hay ni siquiera es que haya una viga que no tenga rigidez. Directamente no hay apoyo, está libre de deformarse. Está apoyada acá, o sea, bien es el esquema que nosotros siempre hacemos. Está apoyada y tiene una deformación y un diagrama de momento así. En esta dirección, si yo hiciera, es una deformada cilíndrica. Digamos que en la dirección Y, si esta es la dirección Y, las generatrices del cilindro, digamos, son todas rectas. No se flexionó, no hay curvatura. Entonces, no tendría necesidad de poner armadura en la dirección Y. Sin embargo, fíjense que hay armadura, porque siempre se debe colocar una armadura de repartición. Después vamos a ver por qué razón se coloca. Entonces siempre va a haber armaduras en dos direcciones, pero en este caso es la que nosotros llamamos una losa unidireccional o armada en una dirección. Ahora bien, si está simplemente apoyada, porque ni siquiera está apoyando acá en dos muros, esta losa se podría deformar libremente así, porque no está vinculada al muro. Pero si nosotros tenemos una losa que está armigonada con una viga, cuando se quiere deformar, hay rigidez torsional de esas vigas que no la dejan deformarse libremente. Es muy chica la rigidez torsional de la viga, pero, o si acá arriba se construye y hay una pared, acá arriba, por ahí no deja deformarse libremente a la losa. Entonces siempre aparecen pequeños momentos negativos. Es decir, acá, si cambiamos el color, puede aparecer un pequeño momento negativo que haría achicar el momento en el tramo.
Este momento tiene que ver con la compatibilidad de las deformaciones o con que la estructura se hormigona todo junto, hay monolitismo y entonces hay rigidez, hay alguien que se opone a que se deforme libremente. Entonces, se va a calcular como simplemente apoyada, es decir, vamos a dimensionar las armaduras para este momento máximo. Aprieto, ahí. Pero a medida que me alejo y el momento flector va disminuyendo, la puedo levantar. ¿Y para qué la levantaría? Como aparece este momento negativo, al levantar una barra por medio, estaría tomando ese pequeño momento flector negativo, como vimos hoy en la viga, que tracciona la cara superior. Entonces, en el tramo y para un momento máximo, todas las barras están abajo. Y lo hago constante para el momento máximo. Es decir, aún cuando el momento va disminuyendo, el momento flector va disminuyendo a medida que me acerco a los apoyos. Sin embargo, nosotros estamos cubriendo en forma constante ese diagrama de momento. En todas las secciones el momento es siempre provisto por la armadura y el hormigón comprimido. Y siempre es el mismo, porque la armadura es la misma. Pero cuando me voy al apoyo es como que lo achico a la mitad. Si levanto la mitad, es como que achico y ese valor de momento lo estaría, al pasar la armadura superior, a la cara superior, está tomando estos valores negativos. Si tenemos una losa que está apoyada en todas sus vigas y la luz en una dirección es similar a la luz en la otra dirección, no estamos en el caso, recuerdan hoy que teníamos una luz era el doble de la otra, entonces la curvatura, por más que tuviese suficiente rigidez las vigas, la curvatura era más pronunciada en una dirección. En este caso tenemos losas cruzadas, es decir que tienen, lo vemos aquí, curvatura similar en cada dirección. Si mido esa curvatura, tiene momentos flectores similares en cada dirección. Entonces hay que disponer armadura principal calculada en cada una de las direcciones. Y lo mismo, vamos a levantar, aunque sea simplemente apoyada, vamos a levantar la mitad, es decir, una posición por medio, si elegimos poner una barra de 8 milímetros cada 15 centímetros en el tramo, si levanto una por medio, estaría levantando una barra del 8 cada 30 en el apoyo. Entonces con eso estoy tomando un pequeño momento de compatibilidad. Profe, perdón, no entendí bien lo de los momentos negativos. ¿Por qué ese momentito negativo? Mira, vamos a este Claro, ejemplo. ¿cómo lo trabajás? No lo calculo ese momento negativo. Fíjate acá tenemos una viga y una losa apoyada en dos vigas y que vuela, una losa balcón, una losa en voladizo, que está armada, o digamos, trabaja solamente en esta dirección porque no tiene apoyos en este borde y en este borde no hay apoyos. Entonces yo tengo, si hago un corte, tenemos esto. Si yo hago mi esquema de cálculo a la antigua, sin pasarlo en el SAP ni nada, estos son dos triangulitos, una viga. Esto no es una viga, es una losa, pero para estudiarla nosotros vamos a tomar una faja, así, de 1 metro. La losa es esta y yo voy a tomar una faja de 1 metro. Esto es 1 metro, ¿bien? Lo voy a tratar como una viga. Entonces, el diagrama de momento es este. ¿Cuánto vale acá el momento en este apoyo? Que en nuestro esquema es una articulación perfecta. Pero es nulo porque yo estoy considerando una articulación perfecta. Sí. O sea que eso está articulado, gira libremente, entonces nunca puede tomar un momento. Pero en realidad, la viga le está dando rigidez a esa unión y se opone a que gire libremente. ¿Bien? Sí. Entonces, hay un pequeño momento negativo ahí. Ah, Esta pequeña resistencia que da es debido a la torsión que estaría dando la viga, a la resistencia de la torsión.
Claro, es la torsión de la viga, puede haber un muro arriba también que no deje de formar a la losa. Es decir, cuando uno hormigona es una cosa monolítica la estructura, es corrida, es continua, no es el esquema articulado perfecto, como sí lo podemos lograr en una estructura metálica, donde realmente puedo hacer una articulación perfecta. En este caso, al ser monolítico, la rigidez de cada elemento va a generar la aparición de estos momentos. Y los programas nuevos que tenemos toman esos valores de momento. O sea, ¿nosotros qué hacíamos? Nosotros, lamentablemente, tengo que decir que soy vieja, cuando nosotros empezamos a calcular no había la disponibilidad de estos programas, así que reducíamos todo a estos esquemas simplemente apoyados. Entonces, en este esquema, el momento en el apoyo izquierdo es nulo. Sin embargo, sabíamos, no yo, sino toda la bibliografía que hay, se sabe que hay pequeños momentos negativos que tienen que ver con la rigidez de la estructura. Entonces, para suplir ese cálculo, porque no sabíamos cómo calcularlo, entonces se colocaba o se coloca esa armadura, se levanta, por ejemplo, la mitad de la armadura, como no la necesito porque el momento positivo está disminuyendo, bueno, se levantaba para hacer un uso efectivo de la armadura y económico, se levantaba para cubrir ese pequeño momentito que no lo podíamos calcular, pero sabíamos que estaba, y de alguna manera lo controlábamos, el que no se vean esas fisuritas que estén cosidas por esta armadura. Es decir, hay muchas reglamentaciones o usos que venimos teniendo en forma histórica que tienen que ver con una serie de simplificaciones que hacíamos por no tener la disponibilidad de todas estas tecnologías que nos permiten calcular la distribución de los esfuerzos en las estructuras, como hoy sí tienen con el SAP, con el RAM, con el CIPCAD, el TRICAL, bueno, hay millones de programas que permiten modelar una estructura de hormigón y calcular todos los esfuerzos. Entonces esto era lo que hacíamos y es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a levantar, y lo van a ver en las obras, vamos a levantar la armadura. De la misma manera, si vemos, a ver, si quiero borrar un poquito esto, esta faja que yo dije que tomamos de 1 metro, es lo que decía Gabriel. En este caso el momento siempre es constante en todo el largo de esta losa, porque tiene curvatura solamente en una dirección. Entonces tomo una faja de 1 metro, con la altura que es el espesor de la losa, y calculo las armaduras. En este punto, que la losa está en voladizo, el momento es negativo. Entonces necesito armadura en la cara superior. Pero fíjense que el momento negativo no se da solo en el voladizo. Vamos a hacer más finito. Yo tengo desde la viga hasta acá un momento Q por L sobre 2. O sea, acá el momento vale QL cuadrado sobre 2. ¿Sí? Pero ese momento negativo también lo tengo del otro lado hasta que se anula. Entonces, si yo estoy disponiendo armadura inferior para cubrir este momento, a partir de este punto, de momento nulo, yo digo, bueno, la podría levantar y que pase a estar arriba para tomar el momento negativo. No la levanto toda, levanto de este lado esta por compatibilidad, más cerquita del apoyo, pero esta la tengo que levantar antes para cubrir el diagrama de momentos negativos. Y hay otra que quedará recta hasta la viga. Esta que levanté es la mitad de la que tenía acá en el tramo. Por ahí no alcanza, fíjense que este momento, depende de la luz del voladizo, es más grande que el momento en el tramo. Entonces hay algunos casos, y es el caso que van a tener en la práctica, donde a esta armadura le tendré que agregar arriba otra armadura adicional, que le voy a hacer una patita así para anclarla y para sostenerla arriba. Entonces, este momento negativo lo voy a tomar con la armadura roja levantada más la armadura verde. Esa armadura verde es lo que denominamos caballete. Históricamente se llamaba caballete porque tenía una forma así, iba a caballo, digamos, la armadura. A veces se dispone eso entre losas.
O puede ser que la pongamos directamente recta, pero la seguimos llamando caballete, o bien armadura adicional en cara superior. Este es un error muy típico que no se coloque la armadura donde debe en un voladizo. Un voladizo es una estructura isostática, así que si se rompe el apoyo, se cae, colapsa. Entonces es un punto débil de cualquier estructura. Es importante ver que la armadura esté bien calculada, y no solamente bien calculada, sino bien colocada y que quede bien arriba, porque a veces el personal apoya, camina, mientras se está armando arriba de la armadura, y la armadura se va deformando y se va cayendo. Entonces, cuando yo tengo un momento negativo, necesito la armadura arriba, bien arriba, para tener un brazo entre la armadura y el hormigón inferior que está comprimido. Entonces, si se va cayendo, es como que no es capaz de generar el momento flector que necesita el voladizo, y entonces se va a fisurar y se puede caer. Más que si hacemos una fiesta y puede tener una carga de 5 kN por metro cuadrado, o alguien saltando, puede fallar y colapsa, y el colapso en este caso se puede llevar vidas. Además puede caer en un voladizo o balcón del piso inferior y aumenta la carga del piso inferior y puede producir una rotura en cadena, ¿no? Tipo dominó o un colapso progresivo. Este es el esquema que entonces ustedes van a tener en la práctica. Este es un corte de la losa que está apoyada en las vigas. Entonces ¿se acuerdan que estaba el voladizo a izquierda? Tenemos esta distribución de momentos, y la armadura entonces, nosotros le vamos a decir, acá se necesitan tantos centímetros cuadrados por metro. Acá se necesitan X centímetros cuadrados por metro. Vamos a tomar una faja de 1 metro. Estos centímetros cuadrados, cuando calculemos flexión simple, tienen que ver con este momento flector. Y por lo tanto es importante que, mientras el momento sea negativo, las armaduras estén acá arriba. Acá siempre vamos a doblar para tomar un pequeño momentito que pueda aparecer. Y lo mismo acá, es importante que donde el momento sea negativo tenga estas armaduras. Con estos centímetros cuadrados, por ejemplo acá en el tramo, ustedes lo van a completar con esta armadura y esta armadura. Con la posición 3 y 4 en el tramo, estas van a estar abajo. Cuando veamos la armadura que se necesita en el apoyo, en este apoyo, aquí, lo van a tener con la armadura que levantaron del tramo derecho, con la armadura que levantaron del segundo tramo, y si esta más esta no alcanza, habrá que agregar un adicional. Entonces, esta más esta tiene que cubrir los centímetros cuadrados. Entonces hay que jugar con los diámetros y las separaciones de un lado y del otro, tratar de que sea sencillo el armado. Podría tener una barra de un diámetro para la posición 8 y otro diámetro para la posición 1. Lo importante es que juntas cubran los centímetros cuadrados que se necesitan en el tramo. Una vez que se sienten a hacer el trabajo práctico, se les va a ir clarificando. Esto es en las losas. Por ejemplo, dale. En el caso de la armadura, por ejemplo la 9, se extiende más a los costados de cuando el momento es negativo. Esa cantidad que se extiende, ¿a qué se debe? Esta 9, ¿cómo defino el largo? Claro, porque abarca más que solo el momento negativo. Sí. Esto lo vamos a ver en la última práctica, trazado de las armaduras. Hay que cubrir el diagrama de momento negativo, se produce también un decalaje o un aumento, digamos, en la distribución del momento por las fisuras de corte, y a su vez, supongamos que yo digo, me olvido del decalaje porque lo mezclo, yo tengo un momento negativo, mientras entre este punto y este punto por lo menos va a tener este largo, pero después tengo que anclarlo.
tengo que darle una longitud para que se fije al hormigón. Si yo hasta acá la necesito, pero hay una longitud en la que hago una transferencia del esfuerzo de la barra al hormigón. Hago un breve comentario. Entendió. En la punta de una barra, como dibujó Rosana ahí, en la punta de una barra el esfuerzo de la barra es 0. Luego, la adherencia hace que la barra vaya tomando carga, que es esa recta inclinada que dibujó Rosana. Ahora, en toda esa longitud, la barra no es enteramente 1. Y entonces necesitas que su longitud total sea la longitud necesaria más la longitud necesaria a cada lado para que pueda desarrollar el 100% de su resistencia. Por eso, básicamente, siempre son más largas. Está muy interesante tu observación. Gracias. Ahí entendí. Muchas gracias. Cuando nosotros tenemos una estructura hormigonada, la estructura, digamos, hasta que no tenga solicitaciones o esfuerzos o cargas aplicadas, digamos como que no tendría fisuras. A medida que recibe las cargas, el hormigón se va a fisurar. En servicio está lleno de fisuras, porque si no la armadura no trabajaría. Entonces, en la medida que se va produciendo la fisura, ahí el hormigón le pasa su esfuerzo a la barra. Y eso es por adherencia. Entonces necesita esa longitud para ir desarrollando ese traspaso del esfuerzo hacia las barras. Pues sigue aumentando el momento y sigue tomando tensión o fuerza cada una de las barras para cubrir las tracciones de la solicitación. Fíjense que acá, si esto es un voladizo, tiene solamente curvatura en una dirección, en la dirección en que está dibujado el momento. Esa armadura que está abajo de la posición 1 y 3 es una armadura de repartición, pero a su vez también permite atar, y después vamos a ver alguna foto, hay que mantener esta posición 1 y 3 arriba. Entonces todas se atan para que trabajen todas juntas y después vamos a ver, se ponen unas ranitas o unos separadores que nos aseguren que esa armadura quede bien en la cara superior, para no perder brazo de palanca, es decir, distancia entre el acero traccionado y el hormigón comprimido inferior, que son los que van a ser el momento resistente para tomar el momento solicitante. Este era un ejemplo, vamos a tener como datos centímetros cuadrados por metro, porque siempre vamos a tomar una faja de 1 metro, y ese metro lo repetimos en todo el largo de la losa. Por ejemplo, 2,4 centímetros cuadrados por metro, armadura necesaria. Bueno, ¿eso con qué lo vamos a tomar? En 1 metro con dB8 cada 20 centímetros. Porque siempre la posición la vamos a indicar para que el armador lo mida en centímetros. Entonces, esto equivale. Fíjense, si yo hago una faja de 1 metro y lo divido por la separación, 1 dividido 0,20, si hiciera acá 1 dividido 0,20, ¿qué me da? En 1 metro. Sí. Me da la cantidad de barras que entran en 1 metro. O sea, 1 metro, que es el ancho de faja, dividido la separación, me da la cantidad de barras que entran en 1 metro. Si lo multiplico por el área que aporta un dB8, ahí tengo 0,5 dividido 0,20, 2,5 centímetros cuadrados por metro. Ahora se me dispara la impresora. ¿Está? Entonces, cuando ustedes dicen, tengo que cubrir 2,4 centímetros cuadrados, dicen, bueno, voy a probar con una barra del 8. Entonces hacen 0,5 dividido 2,4 y les va a dar la separación. Si esa separación está dentro de las separaciones mínimas que ya vamos a ver, listo. Si me da muy separada, entonces tendré que elegir un diámetro de barra más grande, un dB10. Entonces hago, una barra del 10 tiene 0,79 centímetros cuadrados. Hago 0,79 dividido la necesidad 2,4 y me va a dar una separación. Con esa separación me fijo si estoy dentro de los valores y vamos con eso. Y si no, vamos subiendo con barras del 12, o si no, vamos combinando. Por lo general, para losas sencillas de estructuras de vivienda, vamos a estar entre dB8, dB10, bueno, puede ser alguna adicional superior o caballete del 12. Para elegir la cantidad de armadura, vamos, como el diámetro de las barras es definido por las barras disponibles en el mercado,
cuando adoptemos vamos a movernos entre más o menos el 5% de la armadura necesaria. Por lo general siempre tratamos de poner un poquito más. Entonces, pero nosotros nos vamos a manejar entre lo que adoptamos sea el 95% de lo necesaria o que la supere no más del 5%. La armadura inferior, una armadura donde el momento es más grande, vamos a poner en la cara de abajo esta armadura y arriba se monta la otra armadura. ¿Y ven cómo está atada ahí? Con alambre. El famoso lo atamos con alambre. Entonces queda una malla, es como decir una malla, una armadura en una dirección arriba de la otra. De la que está abajo, supongamos, voy a agarrar un colorcito más claro, es como que yo esta la levanto, más claro no se ve tampoco. Una la vamos a levantar y otra queda recta. Bueno, lo vamos a ver más adelante en un... Acá se ven estos que se llaman ranitas o separadores. Ahora después los vamos a ver mejor. ¿Qué es lo que nos están separando la armadura del fondo de la losa? Porque si la armadura toca el fondo, después cuando desencoframos vamos a ver todas las barras, nos van a quedar al aire las barras. Eso no debe ser. Por eso siempre tienen que estar recubiertas por hormigón. Siempre las armaduras están recubiertas por el hormigón. Y acá también vemos estos caños de luz, cómo se distribuyen los caños de luz, y esta es la boca de luz, que hay acerrín alrededor porque se llenan con acerrín. Hay un agujero en la losa, y ahí es donde se va a poner la caja para el aplique. Después hay que limpiar el encofrado, esto es un fenólico. Después hay que limpiarlo antes de llenar la losa. Nosotros tenemos un montón de coeficientes de minoración de resistencia, de mayoración de solicitaciones. Las solicitaciones las elegimos en forma estadística. Entonces, bueno, no hay un número exacto que si puse un 5% menos de armadura va a fallar. Pero nos manejamos en un entorno. Precisamente, si en un parcial haces una elección de armadura que es 10% menos que la necesaria, y te lo vamos a tomar como que está mal. Es para fijar entre nosotros hasta cuándo vamos a aceptar esa. Este es otro ejemplo también, por ahí no es muy prolijo, pero es lo que van a encontrar cuando vean obras sencillas o pequeñas o no, pero es la mano de obra que haya disponible en cada lugar. Y acá se ve, observa bien cómo hay una armadura en el tramo que siempre está abajo, en el tramo está abajo porque se necesita abajo, y después hay una que sigue recta y la otra que levanta, y viene a apoyarse en las dos perchas de la viga. Acá se ve la viga, estas serían las perchas de la viga, no sé con qué dibujar porque ninguna se ve, y ahí se ven por acá se ven los estribos. Es importante que en el tramo, acá, todas estas barras están en la misma capa, porque a veces puede ser que pongan una capa para las barras que van abajo, después ponen la capa de las barras que van perpendicular, después ponen la capa de las barras que van levantadas, y se va haciendo como un sanguchito y vamos perdiendo altura o brazo de palanca para el momento resistente. Es un entrepiso sin vigas. Entonces fíjense la cercanía que hay entre las columnas para que se genere toda una zona de apoyo. Y también hay efectos de punzonamiento y por eso fíjense que alrededor de las columnas hay losas. Con este voladizo generamos que haya losas en todo alrededor, para evitar el tema del punzonamiento, aumentar los perímetros. Esto lo vamos a ver el curso que viene. Estas son cuando las losas van creciendo en sus luces, ya con una losa maciza, con un espesor constante entre 10 y 18 centímetros ya, o 20, ya el peso propio de la losa se está llevando toda la solicitación, no nos deja resto para poder sobrecargarla. Es decir, ya pesa mucho el peso propio de la losa y en esos casos la deformación es muy grande. Entonces, para luces mayores se recurre a este tipo de estructuras que son, en el caso de losas en dos direcciones, son casetonados. Es decir, tenemos unos nervios que son más altos y estos casetones
que son de un elemento, puede ser el telgopor o más liviano, y lo que hacemos es alivianar la estructura, es decir, sacamos hormigón y ponemos acero. Es como tener vigas en una dirección y en otra. No me quiero detener, esto es solamente para tener idea de que cuando las losas van aumentando en su luz hay que recurrir a otro tipo de losas, que son las losas casetonadas. Ahora, alrededor de donde tenemos el apoyo, que es esta zona, donde el momento es negativo, yo necesito hormigón abajo para comprimir. Entonces ahí no puedo sacar el hormigón con estos casetones o estos ladrillones de telgopor. Entonces ahí se macizan los apoyos porque necesito hormigón abajo para que generar el momento flector resistente. ¿Ven? En las zonas de los apoyos se maciza, todo esto es hormigón. En cambio acá, todos estos cositos blancos son casetones o son bloques de telgopor que lo único que hacen es alivianar la estructura. Le quito peso de hormigón para ganarlo en sobrecarga y tener mayor altura en los nervios, para que sea menos deformable. Bueno, tenemos distintos tipos de viga. La más común es que tenemos la losa y la viga por debajo. Esta es la altura. La altura es la altura total, ¿no? Porque a veces los arquitectos cuando le hablamos de altura de losa nos entienden que es desde el fondo de la losa para abajo. Que la altura de la viga es esa. No, la altura es la altura total, incluye la altura de la losa. Entonces esta es una viga inferior. En este caso tenemos la losa por encima y la losa por abajo. Es como que esta losa está colgada de la viga. Esta es una viga T, tiene losa de los dos lados, esto podríamos decir que es L, la anterior, y esto es la viga invertida, es decir, la losa es inferior, fondo de losa coincide con fondo de viga y la viga va hacia arriba. Lo puedo hacer en un borde, después voy a poner la mampostería, no lo puedo hacer internamente porque separo un local del otro. Estas son vigas invertidas. Acá lo que hay que agregar es un estribo para que la carga que le está transmitiendo la losa, levantarla y que se cuelgue de todo el cuerpo de la viga. Pero siempre la armadura va a ir abajo. Entonces, volvamos al trabajo práctico. En el trabajo práctico, para dimensionar las vigas, como no sabemos dimensionar a flexión simple, lo que vamos a tener es una sección de viga y le vamos a indicar se necesitan X centímetros cuadrados, es decir, una armadura inferior de tantos centímetros cuadrados. Entonces hay que elegir qué barras ponemos para cubrir esos centímetros cuadrados, moviéndonos en un entorno de más o menos un 5%. Siempre tratamos de, no vamos a elegir 3 diámetros distintos. Sí o sí vamos a elegir 2. Tenemos que poner 1 por esquina. Y después hay que ver que tengo que respetar las separaciones que haya entre las barras. Eso tiene que ver para que después, cuando se realice el llenado de la sección, no se produzca un efecto de colador y alguna piedrita quede encajada ahí, después desencoframos y ahí vemos desde abajo un montón de lugares en los cuales no se llenó bien con el hormigón. Como nosotros si tenemos un momento positivo, vamos a tener una parte del hormigón comprimido y el acero traccionado. Entonces, entre el acero que está traccionado y el hormigón que está comprimido, con un brazo Z, así vamos a generar el momento resistente. Esto sería para nosotros un momento nominal, después veremos dentro de mucho cuánto va a ser, y este sería el momento último solicitante. Entonces, tenemos que generar con esta armadura el esfuerzo de tracción y acá el esfuerzo de compresión en el hormigón para tomar ese momento. Entonces, ahí hablamos de una altura efectiva que va desde el baricentro de la sección, altura efectiva de o altura útil, hasta el borde superior de la viga. Entonces, si yo pongo 3 barras, el baricentro de las armaduras va a estar bastante abajo. Después vamos a ver el tema del recubrimiento. Recuerdan que siempre tenemos que recubrir las armaduras para protegerlas. Entonces, respetando un mínimo de recubrimiento que le ofrezca el hormigón a las armaduras, yo voy a tratar de tener menos armaduras para que el baricentro esté lo más abajo posible para tener el Z o el brazo interno más grande posible.
Si pongo barritas del 8, por ahí lleno de 8 barras del 8, no tiene mucho sentido, además complejiza el armado. Entonces, ahí vamos jugando entre el número, la separación, para que se pueda llenar bien, y si no me alcanza con una capa, entonces se dispondrá esta armadura como apilada, digamos, haciendo capas de armaduras, pero disminuyendo el brazo Z. ¿Qué es lo que hablamos de los recubrimientos? Bueno, el recubrimiento que dijimos que es que las armaduras siempre tienen que estar protegidas, con un recubrimiento que es un espesor de hormigón que cubra cada una de las barras. Entonces, esto sí, el reglamento determina, de acuerdo a las condiciones en que se encuentra la estructura, si es hormigón en contacto con el suelo, si es hormigón no expuesto al aire libre ni en contacto con el suelo, divide entre losas y tabiques y vigas y columnas. ¿Se acuerdan que yo en losas les dije que había que respetar una separación mínima y un recubrimiento? Bueno, acá es lo mismo que en vigas. Vamos a ver cuáles son estos recubrimientos mínimos. Para barras mayores del 32 es 3, en esta condición que es la más común, y para barras con diámetros menores que 32, que dijimos que en lo posible vamos a usar esa, el recubrimiento es 20 milímetros, pero siempre mayor que el diámetro de la barra. Es decir, si tengo una barra de 8 milímetros, el recubrimiento mínimo es 20. Si tengo una barra de 25 milímetros, el recubrimiento mínimo es 25. En losas, en vigas y en columnas, para la armadura principal, la armadura, digamos, en vigas, la armadura de flexión, o en columnas, la armadura longitudinal, el recubrimiento tiene que estar entre 2 centímetros y menor que 4 centímetros. Para los estribos de las columnas, 2 centímetros. Y para sunchos, 4, lo veremos más adelante. Lo veremos cuando veamos la teoría de columnas. ¿Qué pasa si no respetamos el recubrimiento mínimo? Si no hay ese espesor, no tenemos protegidas las armaduras. Si estamos encima en un ambiente altamente agresivo, con el tiempo se produce la corrosión de las armaduras, se salta el resto del recubrimiento y perdemos sección de barras. ¿Sí? Vamos perdiendo sección de armadura y con esto vamos perdiendo la resistencia. Entonces es importante respetar los recubrimientos. Acá vemos una viga, entonces tenemos la armadura inferior, la armadura superior, siempre una por esquina como mínimo. En este caso hay 4 barras arriba, bueno, quizás se necesiten o estemos cerca de un apoyo. Y los estribos, ven cómo tienen la patita cerrada y están atadas siempre en las esquinas. Acá hay unas tiritas verdes que serían los separadores laterales o inferiores. Y la armadura que pasa de largo en la losa, esta sería la armadura de la losa, ¿no? Que pasa por arriba de los estribos. Acá vemos los estribos, que dijimos que al corte tomaban estas, son las secciones que colaboran al corte. Bueno, para la armadura longitudinal, fíjense que son barras con conformación superficial, que es para mejorar las condiciones de adherencia. Esto es el ejemplo que también estaba en la teoría. Bueno, uno de ustedes me decía, en un pórtico tenemos un diagrama de momento así. Entonces se necesita mucha armadura superior acá para cubrir el momento negativo y también necesitamos armadura inferior. Fíjense que hay una armadura que va de punta a punta y una adicional con esta patita para lograr el anclaje y tomar el momento negativo. Ahora, si el momento sigue así, necesito armadura también en esta cara de la columna. Y en este caso la columna estaría a compresión más flexión, o sea, flexión compuesta. Y ahí se arma un matete en los apoyos. Fíjense cómo la armadura tiene que estar anclada, tomamos el momento negativo acá y el momento negativo acá, más la armadura que tiene que seguir de la columna, más la inferior que también tiene que estar anclada. Entonces este es un punto que hay que, cuando se elige materializarlo, hay que pensarlo bien porque después cuando se llena, no corre el hormigón. Desencoframos y aparecen oquedades, es decir, un punto que tenía que ser rígido, que tenía que tomar un momento enorme, resulta que no hay hormigón.
que quedó mal lleno. Entonces hay que respetar separaciones, recubrimientos, elegir bien el asentamiento del hormigón, el tamaño de la piedra, por ahí hay que elegir una piedra chiquitita para que corra. Bueno, en ese caso hay que hablar con Claudio Rocco o con Carlos Fava y hacer una dosificación de hormigón más un superfluidificante, todo que nos ayude a que esa estructura quede correctamente llenada, pero también nosotros tenemos que elegir una distribución de armadura que permita eso. Después, el corte en la viga, bueno, acá tenemos en una viga, ahora sí estamos en una viga, no en la losa como hoy. ¿Se acuerdan que preguntaron si había perchas? No hay perchas en la viga, acá tenemos un momento positivo, así que la necesidad de armadura es inferior acá. A medida que se disminuye el momento, podría levantarla, digamos, para cubrir también un pequeño momento en el apoyo. O no, o hacerla recta. Como decía Victorio, en otros lugares se hace todo recto por una razón de velocidad en el armado. Prefieren gastar más acero poniendo más estribos, o directamente armadura adicional si quiero tomar el momento negativo, este pequeño momentito acá, y el tiempo vale más que el acero. Todo depende de dónde estemos y en qué momento. Entonces ustedes van a tener que elegir las posiciones 1 y 2 para cubrir los centímetros cuadrados en el tramo. La posición 3 vamos a tomar siempre que sean 2 barras del 8, que son las perchas para poder atar los estribos. Y los estribos vamos a tener una necesidad, en este caso, de 2 ramas por 1 dividido la separación, porque también están dados por los estribos, los centímetros cuadrados por metro de viga, ¿no? Y el dato va a ser para el esfuerzo de corte máximo. Entonces, si tenemos una armadura de 5,3 centímetros cuadrados datos, se puede cubrir con 2 barras del 16, ¿se acuerdan que hoy les dije que son 2.01? Así las tomamos por 2, más una del 12 que tiene 1.13, 5.15. 5.15 dividida la necesaria, 97, estoy dentro del 5%, lo tomamos como válido. Entonces, 2 barras más una, tengo que ver si esas barras entran bien en el ancho disponible que tiene la viga. En el caso de los estribos, siempre como mínimo vamos a tener 2. Yo necesito 5,3 centímetros cuadrados de armadura. Entonces vos decís, ¿cómo hago esos 5,3? Entonces agarrás los diámetros de las barras, tenés cuánta área te aporta cada barra y empezás a jugar, a elegir. Pongo 2 iguales y una distinta, pongo 3 iguales y vas viendo cómo las elegís, cómo las combinás, para no pasarte o estar en el entorno de más o menos 5% de los centímetros cuadrados necesarios, que era el 5,3. Si voy a la de corte, a ver acá, fíjense, AB sobre S, la B es de corte, es la armadura necesaria por corte dividido la separación. Entonces son 4,8 centímetros cuadrados por metro, eso es lo necesario por metro de viga. Entonces, tenemos un diagrama de corte, pero vamos a tomar el corte máximo y a calcular esto. Esto lo vamos a ver en las últimas prácticas. Esta armadura es por metro de viga. Entonces, puedo tener 2 ramas o puedo tener 4 ramas. Si la viga es muy ancha o si el esfuerzo es muy grande, puedo poner más ramas. Entonces cuento el número de ramas, 2, y supongamos que pongo DB8 cada 20, es decir, tendría un estribo acá, un estribo acá, un estribo acá, cada 20. Número de ramas. 2 para el primer caso, por 0,5, que es el área de una barra del 8, por lo que les decía hoy, 1 dividido 0,20 es el número de estribos que entran en un metro. ¿Sí? Porque estamos hablando de tomamos por metro de viga. Entonces vamos a jugar con qué barra ponemos y con cuántas ramas y qué separación nos da, y bueno, ahí hay que jugar con los diámetros y con las separaciones mínimas y los centímetros cuadrados. Es un
un tanteo que hay que ir haciendo. Bueno, y después tenemos que respetar, como dijimos, las separaciones mínimas, que son las que permiten el llenado, el buen llenado, el correcto, que no nos queden oquedades en el hormigón durante el volcado. Entonces tenemos que en el caso de vigas hay una separación mínima entre barras que tiene que ser de 2,5 centímetros o el diámetro de la barra. Si acá tengo 4 barras del 20, la separación mínima S entre estas barras es 2,5. Si tengo 4 barras del 32, la separación mínima es 32 milímetros. O 1/3 del diámetro máximo del agregado. Por lo general se usa la piedra 620, o sea, entre 6 milímetros y 20 milímetros. La piedra más grande puede tener 2 centímetros. Por eso yo hoy les decía, si tenemos mucha densidad de armadura, por ahí se puede pedir un hormigón con una piedra más chiquita. Entonces, el tamaño máximo de la piedra por ahí que sea 10 milímetros. Entonces eso es más trabajable o me permite llenar mejor un elemento estructural. Tanto para la sección inferior como la sección superior, ¿no? Esto hay que verificarlo siempre en vigas. Y en el caso de columnas, las columnas el requerimiento es que la separación sea mayor que 1,5 veces el diámetro de la propia barra. Lo medimos entre filos, entre esta barra y esta barra. Es esta separación, porque tiene que ver con que cuele bien el hormigón. Esta es la separación mínima. Es como la separación libre. Lo mismo en columnas. Mayor que 4 centímetros. Acá es 2,5, acá es 4 centímetros, o lo mismo, 4/3 o 1,33 del tamaño máximo del agregado. Podemos utilizar paquetes de barras. A veces tenemos mucha armadura, no es el ideal, y se pueden, si las pongo todas separaditas y tengo que respetar 2,5 centímetros entre cada una de las barras, tengo que poner muchas capas. ¿Qué quiero decir con capas? Tengo que poner acá, 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 siempre respetando las separaciones mínimas. Entonces esto es una capa, 2 capas, tercera capa. El baricentro de todo esto va a estar, supongamos, acá. Fíjense cuánto, si yo quiero medir el brazo Z, hasta donde está el baricentro de la sección comprimida, cuánto pierdo al distribuir en tantas capas las armaduras. Entonces, en ese caso, se pueden hacer paquetes. Por ahí podría ser 2 barras acá y 2 barras acá. Y verificar esa separación. Paquetes de 2 barras, de 3, bueno, de 4. En ese caso, ¿se acuerdan que cuando las barras tenían más de 25 milímetros, la separación mínima no era 2,5, sino que era el diámetro propio de la barra? Si una barra del 32, si pongo barras individuales del 32, la separación mínima entre filos de barras debe ser mayor que 32 milímetros, porque supera los 2,5. En el caso de los paquetes, ¿qué hago? ¿Cómo es? ¿Cuál es el valor mínimo a respetar? Es el valor del diámetro equivalente. Ahora vamos a ver que sería el diámetro de una sola barra con un área equivalente a las del paquete. Ahora vamos a ver, creo que más adelante aparece. Bueno, este es un separador. Esta ruedita, esta medida, está en función, o sea, hay un separador para cada diámetro de barra. Acá queda medio holgado, ¿no? ¿Qué puede pasar? Si queda medio holgado, se puede inclinar el separador. Entonces, hay separadores para cada diámetro, pero esto me está asegurando el recubrimiento, la distancia que hay desde el encofrado, que después va a ser el paramento exterior del hormigón, y la barra. Estos son los distintos tipos. Estos son para losas, que están apoyadas en la solera del encofrado, y acá se introduce la barrita. Esto, acá va la barra así. Es en el caso de plateas, ¿no? Cuando queremos mantener la armadura bien ubicada en la cara superior, plateas de más de 20 centímetros. Y estos son separadores, fíjense qué diámetro chiquitito, pero qué recubrimiento grande está dando.
Ahora vamos a ver algunos colocados. Y estos son unos pasadores, a veces cuando se hace los tabiques de hormigón, vieron que a veces aparecen como unos agujeritos que los distribuyen así en forma a los cuadrados perfectos para que quede estéticamente bien. Bueno, se dejan estos tubitos adentro del encofrado y se pasa una barra, un alambre por acá para poder atar y mantener unidas las dos tablas del encofrado. Después se retira, queda el agujerito y bueno, eso se rellena. Y también otro detalle es, estuvimos hablando de que las barras se pueden levantar bien. Cuando se levantan o se doblan, no lo podemos hacer con cualquier diámetro, sino que tenemos que respetar diámetros mínimos para que no se produzcan alteraciones en la barra. Entonces, el mandril de doblado, que es una pastilla así de acero, de distinto diámetro, ¿no? Se introduce la barra por acá y se la dobla. Entonces, para cada diámetro de barra hay esto sería el mandril, el diámetro que tiene que tener para doblarla con lo requerido. Para barras menores de 25 este diámetro es 6 veces el diámetro de la barra. O sea, una barra del 16 tiene 6 veces 1,6. En el caso de los estribos, para estribos, ¿vieron el estribo? Este ganchito. Bueno, acá se permite hacerlo con menor diámetro del mandril. Esto, estamos hablando de cómo se dobla eso. Ven acá, están colocados los separadores, están puestos en el estribo y así nos aseguramos, porque la barra que está más cerca del paramento exterior de la viga, de la cara lateral, es el estribo. El estribo envuelve después al resto de las armaduras longitudinales. Pero, por lo general, los estribos son de diámetros menores que la armadura inferior, que esta armadura de la viga. Entonces hay que respetar el recubrimiento de este estribo y a su vez el recubrimiento de la barra longitudinal. Y este es un ejemplo que, bueno, acá se pueden hacer aberturas, un poquito exagerada, en las vigas para ductos de ventilación o de aire acondicionado o de alguna necesidad. Y acá nos metemos en el interior de una viga y aquí sí podemos ver la armadura longitudinal en la capa inferior. Estas 4 están en la capa inferior. Esta barra que está acá, la única función que tiene es asegurarnos la separación entre las dos capas. O sea que tiene que ser una barra del 25. ¿Se acuerdan que la separación mínima era de 2,5 centímetros? Entonces cada tanto se atraviesa esa barra para asegurarnos la separación entre las dos capas. Entonces después se coloca la otra capa de barras que está más arriba. Si yo saco, ¿ven que esta está más arriba? Esta está en la segunda capa. Están intercaladas. Después tenemos los estribos. Acá tenemos los estribos que van por afuera. Esta es una barra que es constructiva, es una barra lateral porque es una viga muy alta, entonces es una manera de atar. Esto vieron que se forma como una jaula entre la armadura inferior, la armadura superior y el estribado. Entonces esta armadura es para atar también los estribos porque son muy largos. En el caso de vigas altas de más de 50 centímetros se pone una barra adicional en cada cara, solamente para que esta jaula sea indeformable o sea manejable y después se pueda colocar dentro del encofrado. Después tenemos la armadura superior y los estribos. ¿Ven cómo están atados con alambre los estribos? O esta armadura ahí, o esta acá, o aquí. Y esta que se ve pasante es la armadura de la losa. Y ahí se ve un caño de luz, pero bueno, hagamos de cuenta que no lo vimos. Este es otro caso en una sección que tiene, a ver si lo puedo poner grueso, ya estoy grueso. Una sección con esta forma. ¿Se ve? En forma de T, o con un taloncito.
es una viga así. Entonces tiene este estribo por corte y este estribo que es para sostener esta patita, porque esto es como un pequeño voladizo. Entonces seguramente acá después apoya una loseta o es un alero, bueno. Hay distintas formas. Y por último, columnas, las armaduras en columnas. ¿Por qué pondríamos armaduras si supuestamente, si predomina la compresión, no hay necesidad de tomar tracciones? En este caso estamos poniendo armadura, acero, que está comprimido y que nos ayuda a resistir junto con el hormigón también comprimido. Por eso nos ayuda a reducir. Hay una parte de la carga que la toma el hormigón comprimido y otra la armadura comprimida. Y a su vez también le da ductilidad. Y si hay alguna excentricidad por alguna razón, que sabemos que siempre puede haber falta de plomo o alguna carga horizontal, o la excentricidad de carga, puede aparecer una flexión, entonces en ese caso también podría ayudar a resistir una flexión compuesta. Entonces acá tenemos el estribo. Puede haber un estribo con esta forma, por ahí en el momento de colar el hormigón estos sectores molestan un poco. Esta es la fundación, hay una pata horizontal y se pone la armadura. En este caso vamos a tener que los estribos no son necesarios por corte, solamente se colocan para poder hacer esta jaula, armar toda esta jaula que es la armadura de la columna y después se calza dentro del encofrado. Y además para cortar, supongamos, como estas barras están comprimidas, cualquier barra esbelta que está comprimida puede pandear, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, atando las barras vamos como acortando su luz de pandeo. Pero básicamente es para mantenerlas en su posición. Entonces el estribado es constructivo y tiene que cumplir la separación entre estribos, me refiero a esta separación, 48 veces el diámetro de la barra transversal, 12 veces el diámetro de la armadura longitudinal, la transversal es el estribo, o la menor dimensión en planta, ¿no?, de la columna. El diámetro mínimo de estribos está en función del diámetro de la barra longitudinal. Si tengo todas estas barras del 16, el estribo, si es menor que 16, es de 6 milímetros. A medida que aumento el diámetro de la barra longitudinal, es mayor el esfuerzo que trae, entonces la tengo que atar, porque esta barra va a estar como atada en esta dirección por este estribo y por este otro estribo también atada en la otra dirección, lo mismo que en una esquina. Entonces, a mayor diámetro de estribo. En función del diámetro de estribo también va a estar la separación. Entonces, en el caso de la práctica, ustedes van a tener centímetros cuadrados a cubrir en una sección, supongamos, de 30 por 50 de una columna. Entonces van a tener que elegir la cantidad de barras, en ese caso por ahí los datos son muy exagerados y necesitan poner paquetes de barras del 32. Bueno, tomémoslo como un ejercicio, ¿no? Porque en una columna de 40 por 50 no vamos a poner barras del 32, por ahí los datos están un poco al azar y no se reflejan con la realidad. Vamos a tomarlo como ejercicio. Y después elegirán los estribos en función de la armadura longitudinal, respetarán las separaciones para permitir el llenado y las separaciones entre estribos. Como dijimos hoy, por lo general las juntas de hormigonado se hacen a nivel de lomo de viga y losas, entonces hay que dejar una armadura, una longitud, para después venir con la barra siguiente y hacer el empalme de armaduras. Se puede hacer, en algunos casos se pueden tomar doble altura para no tener que cortar y tener tanto desperdicio de las barras, pero hay que ver qué cuantía, ¿no?, qué cantidad de acero tiene la sección, porque después los pesos son imposibles de manipular. Esta es una sección de una columna sencilla con una simple de no demasiada solicitación. Entonces fíjense que hay un estribo exterior, si no lo vi mal,
Sí, y otro estribo interior. Cuando vamos en un edificio, dijimos que íbamos acumulando la carga de todas las plantas tipo, entonces cada vez las columnas están más solicitadas y van aumentando su dimensión geométrica. Entonces las armaduras se construye de abajo hacia arriba, nosotros venimos con este filo fijo, esta sección en el piso inferior y luego va a pasar a esta sección en el piso superior, manteniendo este lado fijo. Entonces la sección que se achica es esta. Entonces la armadura, ya como nosotros vamos a cortar el hormigonado acá, ya tenemos que tener previsto el embotellamiento. ¿Por qué se llama así? Embotellado, porque es como la forma de la botella. Preparado para poder tener la columna, pues si yo dejo esto así, después arriba tengo que poner la columna, ¿y cómo hago? Tarde, ya me quedó el pelo acá, tengo que seguir en el otro piso la misma dimensión que venía abajo porque no preví el achique de la sección. Entonces hay que preverlo antes, hay que saber cómo va a seguir la columna del piso superior. Entonces, en este caso, se puede embotellar de un lado con una pendiente que el reglamento dice que es 1:6. Esta es una foto en la que ven, hay una cantidad de armadura, es una columna sunchada, después vamos a ver cómo, porque hay una separación entre estribos mínima, y se ha subido seguramente con una pluma, es una obra de magnitud importante. Inclusive veo ahí algunos cables de pretensado. Este es otro problema que a veces sucede. Una vez que se dejan los pelos, se dejan los pelos sueltos, no se prevé mantenerlos en su posición, entonces cuando se replantea el nivel siguiente, fíjense cómo nos quedó la sección mal dispuesta, digamos. Ven que aparecen excentricidades no deseadas por falta de simetría en la sección. Digamos, son patologías, esto va a achicar los coeficientes de seguridad. Por eso es importante, cuando se dejan los pelos, atarlos y asegurarse, poner un estribo ya previendo el achique de la columna del nivel superior, atarlo, poner alguna madera, asegurarse que esa posición va a quedar correctamente. A veces lo que se suele ver es, dejan este pelo acá, lo que estoy diciendo es por ahí dejar un par de estribos para asegurarnos que queden posicionados. Pero a veces no se ve eso. ¿Y qué hacen? Dejan esta barra acá, y después como molestan, las atan. Hay una foto que va más adelante. Entonces pasa esto. Las atan, entonces quedan deformadas, y pasa esto. Entonces siempre hay que dejar un par de estribos, alguna madera que la separa, algo que nos asegure el posicionamiento. Este es un embotellado que hay que preverlo antes del hormigonado. No sé si está 1:6, no parece. ¿Ven? Acá la simetría, la posición, es todo muy, muy difícil, hay mucha densidad de armadura. Bueno, este es un caso de una estructura premoldeada, perfecta, porque bueno, se hormigona en taller. Este es un caso de losas de viguetas pretensadas. En este caso es una losa con un elemento que está premoldeado y pretensado, que son las viguetas. Se colocan las viguetas, entre vigueta y vigueta se calza el ladrillo, como se ve acá, y después se hace una capita de compresión arriba. Entonces, entre la armadura de las losetas y la capita de compresión de hormigón se hace el par para tomar el momento flector en la losa. O sea, que estas no se arman, ya la vigueta, al elegir la vigueta estamos eligiendo la cantidad de acero de la losa. Una losa parcialmente prefabricada. Bueno, tenemos las columnas acá, no sé qué dibujito es, pero faltan las patitas de la armadura de la columna. Este es un tabique,
Estos son distintos tipos de armadura. En los tabiques generalmente se concentra la armadura en los extremos, entonces se pone un estribo para comprimir toda esta zona, para como confinar. Esta es una base, estos se llaman ravioles, es para mantener el recubrimiento y separarla del suelo. Esto lo van a ver, pero no es lo ideal. Lo ideal es hacer la excavación, un hormigón de limpieza, un hormigón pobre, para nivelar, para limpiar y después bajar la parrilla, que es la armadura de la losa, con la separación también igual, con el raviol para mantener el recubrimiento, y después ahí tenemos la armadura del tronco de columna, con las patitas y el estribado. Este es el hormigonado de la base. Esta es una base, bueno, esto ya no se usa más, pero es un tronco variable, ¿ven? Acá es más finito y acá el tronco es más largo. Acá la sección es así, y acá la sección es más chica. Este es en el caso de una base excéntrica. Esto lo vamos a ver después con el PER. En nuestro medio se suele hacer la pirámide, se hace con un hormigón de bajo asentamiento y se fratacha para darle esta pendiente, y se dispone acá esta parte plana, porque después se ponen el encofrado, se apoya en esta parte horizontal para seguir con el hormigonado del tronco de columna. En este caso la excavación era más grande que la medida de la base, entonces se puso unas maderitas para mantener las dimensiones necesarias y no gastar hormigón de más. Bueno, este es otro caso de fundaciones de estructuras más grandes. Esta es una columna que está apoyada en una base, pero si se fijan, la sección de la columna está apoyando en el borde de la base. Esto es lo que se denomina una base excéntrica. Entonces, como tiende a caerse para allá, aparece esta viga cantilever que nos ayuda a centrar la carga. No importa, esto es nada más que para ir aflojando el oído. Estos son encofrados ya de mayor porte. Y las plateas de fundación que funcionan como entrepisos, pero invertidos. En vez de tener una losa que apoya en vigas y a su vez en columnas, estos son columnas que transmiten toda la carga del edificio y tenemos una platea que distribuye la carga, pero con vigas, que las vigas son las que les van a dar rigidez. ¿Ven? Que tienen más altura que la viga, lo que hablábamos hoy. En función de la luz, tendremos que darle altura a estas vigas que incluyen el espesor de la losa para que sean rígidas. Y la idea, ¿cuál es? Que distribuyan lo más uniforme posible la tensión en el suelo. Pero también pueden ser sin vigas, como en este caso, que nos va a llevar a espesores mayores de losa, de platea. Acá tenemos un ejemplo de una platea con vigas, ¿ves? Flor de carga y flor de viga, estas tienen como 1,20 m, y fíjense el estribado. Y esta es una losa, y acá está la famosa ranita, que es un caballetito, que la única función que tiene es mantener estas armaduras arriba, que es lo que hablábamos hoy. Cuando ustedes van a revisar la armadura hay que ir pisando estas ranitas y no pisando entre ranitas porque ahí estaríamos deformando y bajando la armadura de donde es necesaria. Es decir, que no solamente hay que calcularla bien, armarla bien, sino que durante la ejecución no hay que deformarla. Y las escaleras, que son losas armadas en una dirección, pero en este caso una escalera es una losa que está apoyada acá y en el otro extremo. Es decir, está armada en esta dirección, porque los otros dos bordes son libres. No es como hoy que decíamos, si está apoyada en todos sus lados y con suficiente rigidez de viga, entonces una losa de estas dimensiones iba a funcionar en el lado corto. Acá no, porque en el lado corto no tiene apoyos.
Entonces vamos a tener una armadura inferior, lo mismo, acá vamos a tomar una armadura superior para tomar los momentos negativos. Esta es la disposición. La armadura inferior viene cara inferior, cara inferior, cara superior. ¿Ven? Y acá tenemos una superior que se ancla en la cara inferior. Entonces, este tema de los nudos es importante. Una que viene acá por la cara superior, que sería esta, y se ancla en la cara superior. Y después ven cómo queda una así y la otra así. A ver, la otra queda ahí, le ponemos otro adicional para armar esta esquinita. Fíjense que los escalones no se encofran, se pone esta tablita vertical y después nomás por nivelación el hormigón va tomando o se fratacha un poquito para que quede la forma horizontal. ¿Ven? Estas tablas son tablas de, bueno, los escalones tienen 18 centímetros de alzada. Entonces es una losa inclinada, se va hormigonando despacito con un hormigón para que tire, ¿no? Que no sea muy fluido, porque si no se nos va a desplazar y a acumular todo en el descanso de la escalera. Y por lo general las escaleras están apoyadas en la fundación, y en este caso fíjense que tiene un descanso, después hay otro tramo y otro descanso más arriba, y después de ahí sube otro, yo no sé si hay otro descanso intermedio. Entonces apoya en la fundación, acá habrá una viga, está enterrada, acá no se ve, y apoya en una viga, acá apoya en el nivel inferior de la viga, pero esta viga hubo que hacerla tan alta para que después cuando sale esta otra losa apoya en el nivel superior. También lo vamos a ver cuando veamos escaleras en el proyecto de la estructura. Estos son encofrados de columnas. Estos son encofrados metálicos con un alma de madera. Esto es importante, el apuntalamiento, el plomo. Bueno, acá ven un encofrado de madera convencional, sencillito. Bueno, y acá tenemos, ven, las armaduras, van todas en el borde en la cara inferior y cómo se van levantando. Y esta, la función que tiene es atarlas para mantenerlas arriba. Sería ideal que hubieran pasado por abajo, pero bueno, es más fácil ponerla por arriba y atarla. Y acá si ven, este caso es un caso de una viga invertida, porque viene la losa acá y acá está la viga. Me quedó medio desproporcionado, pero ven que acá está separada y está encofrado acá, es porque estoy teniendo la losa y la viga invertida. Hay que tener en cuenta también este tendido de la electricidad y acá lo que sucede en las vigas, porque a veces hacen destrozos en las secciones más solicitadas. Y por último, para responderle a una de las chicas que decían cómo sacamos o cómo elegimos los diámetros o los centímetros cuadrados de barras. Bueno, en esta tabla, que la pueden tener en el parcial, el del 4,2 no lo vamos a usar. Acá tienen todos los diámetros comerciales, el peso, y si es una barra del 6 tiene 0,28, 2 barras 0,57, 3, y pueden combinar. Bueno, voy a poner, ¿cuánto tengo? Si pongo 2 del 8 más 2 del 12. Sirve para eso. Yo uso la calculadora, es más rápido. Y lo mismo para elegir las barras. Esta no la vamos a usar para elegir las barras en función de la separación. Es decir, una barra del 6 cada 10 centímetros son 2,83 centímetros cuadrados por metro. O lo mismo, una barra del 6 tiene 0,28 dividido 0,10, es como se crea esta tabla. Bueno, con esto termina la presentación y estamos en condiciones de realizar el trabajo práctico.